Buenas tardes, buenos mediodías. Son las 12 del día en punto y siempre vamos a estar aquí con ustedes, llevándole temas de actualidad, de esos temas que nos interesan, porque necesitamos a un ciudadano informado. Y ese es nuestro deber, nuestra obligación. Tenemos hoy dos temas interesantísimos. Uno, ¿corre o no corre Ricardo Martinelli? Yo no sé si usted, pero yo he escuchado sí, no, ni, y no, todavía no tengo la película clara. Nos lo van a aclarar dos voces autorizadas. Uno es uno de sus abogados, Sidney Citón, y el otro es Guillermo Márquez, que fue magistrado del Tribunal Electoral. No puede haber voces más autorizadas. También vamos a analizar lo que ha sucedido en El Salvador y vamos a ver las perspectivas de ese país en función de lo que ellos están viviendo. Una situación interesantísima y para eso nos va a acompañar un invitado internacional, que ya le contaré de quién se trata. Comenzamos con el caso Ricardo Martinelli. ¿Corre o no corre? Señor Citón, ¿ustedes por qué siguen diciendo que sí corre si la Corte falló diciéndole te niego el recurso? Sí, buenas tardes, Lucy, a ti, a todos tus radioescuchas, al doctor Márquez también, mis saludos. Lo primero que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un proceso de carácter penal y un proceso de carácter administrativo. Eso es lo primero que hay que distinguir. Uno de los fundamentos o el principal fundamento de un proceso administrativo es el principio de estricta legalidad. Es decir, lo que está en el código electoral y los procedimientos establecidos por ley, a eso se tienen que ceñir los magistrados del Tribunal Electoral. Y los magistrados del Tribunal Electoral... Para ganar un poquito de tiempo. Si el fallo dice, si la Corte dice no acepto, no admito el amparo, el recurso, es cuestión de días nada más, trámite burocrático que le digan al Tribunal Electoral, la condena entra en firme, se ejecuta la condena. ¿Hay alternativas a eso? Es que los propios magistrados dictaron un comunicado que fue hecho público en donde ellos establecen de que existe un procedimiento para el tema de las inhabilidades. Yo escuché, por ejemplo, al doctor Márquez dentro de una intervención que tuvo en Telemetro Reporta, en donde cito textualmente lo que copió la red de Telemetro, dijo: al Tribunal Electoral no le cabe sino estrictamente acatar. Eso no es correcto. Y no es correcto porque el propio comunicado de los magistrados establecen de que existe un proceso de carácter sumario, es decir, un proceso que conlleva dos instancias legales. Entonces, no podemos inobservar el cumplimiento de las normas legales bajo el criterio de que porque la justicia penal dijo algo, el tribunal solamente tiene que acatar. No, Permítame un segundo. El tribunal tiene sus normas. Permítame un segundo, señor Márquez Amado, entonces, ¿no es acatable en el acto esa decisión? El tribunal no tiene más remedio que acatar. Y voy a explicar por qué. En el propio comunicado que ha sacado el Tribunal Electoral dice que las normas aplicables a esta situación son el artículo 3, son los artículos 615 y 620 del Código Electoral. Esas normas del Código Electoral están ahí para que cuando una persona se ha postulado y esa postulación ha sido admitida por el Tribunal Electoral, otra persona que sabe, por ejemplo, que para ese cargo había que ser panameño y el que se ha postulado no lo es, o que no tiene 35 años, o que ha sido condenada por delito doloso y el tribunal no ha recogido ese antecedente de esa persona, entonces lo impugna. Pero en este caso no se trata de un acto sobreviniente, una impugnación, un proceso. Se nos congeló la señal de el ex magistrado Guillermo Márquez. Ay, 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 se nos congeló la señal. Que dictó una sentencia contra la cual se propuso un recurso extraordinario de casación
que no ha sido aceptado, va a quedar en firme, no sé cuándo, el viernes, el sábado, no sé qué día. Y entonces, una vez quede en firme, ya el tribunal no puede hacer otra cosa. Tiene que acatar porque la ley dice concretamente, y esto está en el artículo 337 del Código Electoral, que nadie podrá ser postulado si ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por tribunal competente a 5 años o más de prisión. La condena del señor Martinelli es de 128 meses, si no me equivoco. 128 meses son 10 años y 8 meses. O sea, Entonces, más de 5 años. señor Citón, entonces, ¿tiene alternativa el Tribunal Electoral? A ver, yo creo que ya el Tribunal Electoral ya explicó mediante comunicado de que esto va a 2 instancias. Ya eso está en un comunicado de la institución. Esto no es una cosa que es piloto automático, no. Y deben recordar ustedes que Ricardo Martinelli fue oficializada su oferta electoral mediante el boletín publicado el día 10 de enero del 24, boletín 5547. Es decir, que Ricardo Martinelli al día de hoy es oficialmente candidato a la presidencia de la República de Panamá hasta que no se diga lo contrario. Y en eso tenemos que informar a la comunidad, porque mucha gente piensa, no, es que la justicia penal dijo esto y ya él no es candidato. Eso no es cierto. Uno. Dos, otra situación importante fue lo que dijo el Tribunal Electoral a propósito de cuando se le pidió por parte de la Fiscalía que levantase el fuero. Recuerden ustedes del entonces candidato a la presidencia de la República, Rómulo Rux, en el año 18 para las elecciones del 19. Fíjese lo que dijo el Tribunal Electoral en ese momento, en esa resolución. No puede dejar de tomarse en cuenta la importancia de los tiempos en que se realizan estas solicitudes y sus efectos. En cuanto a la importancia de los tiempos, hay un bien jurídico tutelado y protegido constitucionalmente como es el proceso electoral. La esencia del fuero electoral y del proceso se encuentra diseñada para proteger y mantener el proceso libre de presiones, coacciones e impresiones que puedan afectar el libre albedrío y derecho de los electores a ejercer el sufragio pasivo. Esto lo manifestó cuando la Fiscalía le pidió levantar el fuero de Rómulo Rux, y Rómulo Rux, como el tribunal negó la petición en diciembre del 18, se fue mediante la Fiscalía mediante una reconsideración. Esa reconsideración fue resuelta en enero del 19 y el Tribunal Electoral ratifica lo que había dicho en la resolución anterior y Rómulo Rux pudo correr. Esto a propósito del caso Odebrecht. No sé si lo Permítame recuerdan. un segundo, lo recuerdo perfecto, me lo acaba de recordar usted perfectamente. Señor Márquez Amado, ¿podría aplicar ese principio en este caso? Mire, no voy a referirme estrictamente a ese principio, pero es imperativo hacer un señalamiento previo. El sistema jurídico de la República de Panamá, como lo de todos los estados, debe guardar absoluta coherencia entre las diferentes competencias de las diferentes autoridades. La Constitución dice que nadie que haya sido condenado por delito doloso a más de 5 o más años de prisión puede ejercer el cargo. El artículo 337 del Código Electoral dice que nadie que haya sido condenado a 5 años o más de prisión puede ser postulado. Esto es un hecho, esta es una inhabilidad sobreviniente. No es que ya había ocurrido. Una cosita, señor Márquez Amado, aplica, hay leyes que son con carácter retroactivo y otras que no. ¿En esto aplica el hecho de que él fue postulado antes de que se dictara este fallo? No, no aplica. Y yo le voy a poner un ejemplo ya en la jurisprudencia existente. En 1990, para las elecciones en 1989, había sido postulado un señor
al cargo de representante de corregimiento por La Palma, en la provincia de Darién. Ese señor fue nombrado gobernador después de la invasión de diciembre de ese año, de 1989, sí. Cuando nosotros llegamos al Tribunal Electoral, no sabíamos que él era candidato a representante por allá, por La Palma. Sí. Pero cuando ya estaba andando el proceso electoral, porque se había convocado a unas elecciones para el 28 de noviembre, si no me equivoco, de enero, perdón, si no me equivoco, de 1990, precisamente para llenar las vacantes que se habían perdido las actas, nos informamos y supimos que ese señor que estaba ejerciendo el cargo de gobernador era candidato a representante. Sencillamente procedimos a inhabilitarlo, porque no podíamos ir en contra de lo que decía en ese tiempo el artículo 27 del Código Electoral. Y hoy lo dice no solamente la Constitución Política en el cargo del presidente, lo dice también el artículo 337, y que conste que la Constitución Política está por encima de todo eso. Permítame. Mal podría el Tribunal Electoral admitir una candidatura como esa, que sea demandable por inconstitucional, porque riña con el artículo 180, y eso sería conocido por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué va a fallar la Corte o qué debería fallar? Lo mismo que se está previniendo que ocurra en este momento. Señor Citón, ¿eso no le satisface? ¿No lo convence por su cara? Lo que pasa es que, a ver, la misma Constitución que cita el doctor Márquez Amado dice en el artículo 4 que Panamá acata las normas del derecho internacional. ¿Eso es correcto? Entonces, sí, todos estamos de acuerdo en eso. Pero resulta ser que el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas tiene una postura que la mantuvo Michelle Bachelet cuando ocupó el cargo y ahora la mantiene Volker Turk, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas. Es la segunda persona en importancia de Naciones Unidas. Y ellos tienen dentro de los parámetros que han fijado, y que precisamente por eso es que están defendiendo a María Corina Machado en Venezuela, porque a Machado se le pretende o se le inhabilitó cuando ya está a las vísperas de una elección. ¿Y quién es el soberano? Dice la Constitución de Panamá. Vamos a la Constitución de Panamá. El soberano es el pueblo. ¿Y qué dice Naciones Unidas? ¿Y qué dice Almagro? No, es que a ella se le tiene que permitir participar indistintamente del proceso que se le ha llevado adelante por el cual se le inhabilitó. Y lo mismo estaba pasando en Guatemala con el reciente presidente elegido, que si no es por la ONU y la OEA, ni siquiera lo posesionan, porque la fiscal dijo que había que anular las elecciones porque había habido irregularidades. Y se metió la ONU y se metió la OEA y afortunadamente se pudo posesionar Arévalo. Pero ¿qué dice Naciones Unidas? Veamos. Para docencia de los que nos están escuchando, porque esto es importante, existe un manual sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Esas normas obligan a todos los gobiernos, incluido Panamá, por supuesto, a respetar un principio fundamental en el derecho internacional. Se llama el principio de la libre determinación de los pueblos, el cual está recogido en nuestra Constitución cuando indica que el soberano es el pueblo. Permítame un segundo, señor Citón, páreme ahí un momentito. Señor Márquez Amado, ¿aplican las normas internacionales en este caso? Las normas internacionales aplican, pero lo que está diciendo el colega no es exactamente como están establecidas las normas internacionales, o las circunstancias no son exactamente iguales. El caso de Corina Machado es sustancialmente distinto del de Ricardo Martinelli, y el de Bernardo Arévalo de Guatemala también es sustancialmente distinto. Pero en todo caso, eso tendría que ser absuelto por un tribunal internacional de derechos humanos, precisamente, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no quiere decir que el Estado panameño, en ejercicio de las facultades de que dispone el órgano judicial, no vaya a poder disponer en este momento de si existe o no
una inhabilidad para ser candidato a presidente de la República, como en efecto estoy absolutamente convencido de que la hay. Lucy, yo le invito a que usted entre ya en este instante a la cuenta de Twitter, bueno, ya no es Twitter, es X, de el doctor Volker Turk. Volker con V y Turk, T-U-R-K. Y le invito para que usted vea que hace algunas semanas él postea un mensaje en donde dice que invita a todos los estados y cita, me parece que eran 62 o 64 elecciones que se han de celebrar este año en el mundo. Y él hace por supuesto está Panamá, ¿no? Él hace una invitación a que se respeten las normas internacionales recogidas en el Manual de Derechos Humanos en materia de elecciones para que se ofrezcan unas elecciones libres y auténticas. Porque aquí vamos a hacer algo, vamos a decir algo que a veces suena difícil para las personas que están en los avatares públicos. El que ocupa la presidencia de la República controla los otros órganos de poder del Estado. El que está de presidente de la República controla el legislativo y controla el judicial. Eso es algo innegable, no se puede negar esa situación. Y en el caso, por ejemplo, de Ricardo Martinelli, todos recordaremos que cuando Ricardo Martinelli vino a Panamá, vino con esta nota que me entregó el Departamento de Estado. Y esa nota se le envía el embajador de ese momento, Emanuel González Revilla, a Cancillería, en donde dice taxativamente que el Departamento de Estado hacía entrega de Ricardo Martinelli para concurrir a juicio por 4 delitos bajo la regla del principio de especialidad. Eso lo dijeron. Jamás hubo un proceso para inobservar el cumplimiento de esa disposición. Permítame, señor Márquez Amado. Sí, yo vine a este programa para tratar el tema de la postulación y de la inhabilidad del señor Ricardo Martinelli. Si tenemos que hablar del principio de especialidad, que las propias autoridades de los Estados Unidos han dicho que estiman que a estas alturas ya no es aplicable, no podemos hablar de eso también, pero vine a hablar del otro. Solamente lo digo esto como una especie de recorder y de orden. Le agradezco la precisión. Solamente una cosita para no enredarnos con el otro tema. ¿Puede correr o no puede correr el señor Martinelli? Señor Amado. No va a poder hacerlo porque el Tribunal Electoral está obligado a acatar lo que ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, diga lo que diga un comunicado que además cita unos numerales equivocados de los artículos a que se refiere el 615 y el 620 del Código Electoral. Señor Citón. Yo invito a cualquier abogado de la República de Panamá que me diga dónde en el Código Electoral se recogen las indicaciones de que ante una situación como la que estamos atravesando o discutiendo, se inhabilita, porque el Código Electoral, Lucy, para información de todos los que nos escuchan y nos ven, solo contempla 2 situaciones para declarar una inhabilidad, que es una cuando formo parte de una directiva del Estado, me postulo y resulta ser que no renuncio dentro de los términos establecidos, y 2, cuando tengo mando y jurisdicción y tampoco lo hago. Y pero cuando no es existe, también, ¿no? Pero no existe en el Código Electoral ninguna situación que prevea lo que estamos en este momento analizando y viendo. Permítame preguntárselo a un abogado. Permítame, señor Márquez Amado, eso no existe. Eso sí existe. Y está en las demandas que se pueden interponer por inhabilidades, pero además está el precepto dígame dónde está, que no puede ser ignorado. ¿Cuál es la norma? 180.
Y después No, está mire, en el artículo 337 del Código Electoral, perdón, sí, 337 del Código Electoral, que nadie que haya sido condenado por delito doloso a 15 años o más de prisión podrá ser candidato. pero es que ya Ricardo Martinelli es candidato y fue publicado en el boletín. Mire, Eso que usted acaba de señalar es para otros tiempos, no para no este tiempo. señor, no señor, y le voy a poner más ejemplos. El presidente José Ramón Guisado, después del crimen de José Antonio Ramón Cantera, fue acusado de ser el autor intelectual. Entonces, él, que ya estaba ejerciendo y había sido juramentado incluso como presidente de la República, fue citado a la Asamblea a comparecer, acusado por ese crimen y condenado después de ya ser presidente. Cosa que además él acató rápidamente porque él sí tuvo la disposición de decir, yo soy inocente, júzguenme, me pongo. Esto no es lo que ha pasado aquí, es un proceso que ya lleva más de 8 o 10 años, no sé cuánto. Lucy, yo esperaba que me dijeran una norma del código electoral que contenga un catálogo basado en el principio de legalidad, que es el principio rector, el más importante en el proceso administrativo. Yo esperaba que me citaran una norma que dijera que justamente ante una situación como esta, se prevé que la persona que ya es candidato y que ya fue oficializada su candidatura queda inhábil. O Usted sea, podía esperar, eso no existe en el Código Electoral. usted podía esperar eso, colega, pero resulta que en derecho también existe la hermeneuta y las reglas de interpretación. Y en últimas, esas reglas de interpretación disponen que la custodia y guarda de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Usted no es el juez, yo tampoco. Atengámonos entonces a lo que vaya a disponer la Corte Suprema de Justicia en su momento. Si seguimos ese Si es que parámetro, llegamos doctor, allá. si seguimos ese parámetro, usted lo acaba de decir, la guardiana de la tutela de los derechos fundamentales es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no una de sus salas. Esa tutela la tienen 9 magistrados, no 3. También la Constitución dice que una sentencia ejecutoriada por tribunal competente y la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente. Ese tribunal competente pudo haber sido un juzgado municipal y eso bastaba. No existe en el código norma que prevea un catálogo de una causal de inhabilidad como la que en este momento se pretende llevar adelante sin que exista en la ley. Es decir, precisamente por eso es que existen las leyes, porque en la ley se prevén las situaciones en donde una persona puede o no ser declarada inhábil, pero resulta ser que una situación como esta no está en la ley, que es un Usted no vacío lo vea legal. es distinto, colega. Bueno, perdón. Que usted no lo vea es distinto, pero ahí está en la Constitución y en la ley. No. Pero ¿cuál es la norma en el Código El Electoral que artículo 337 del Código Electoral que dice que no podrá ser postulado a cargo de elección popular quien haya sido condenado por sentencia ejecutoriada y tribunal competente a 5 años o más de prisión? es que el boletín 5547 del 10 de enero del 2024 oficializó la candidatura de Martinelli, que está vigente al día de hoy a esta hora? ¿Y de cuándo acá usted, que es un buen abogado, puede interpretar que un boletín del Tribunal Electoral puede estar por encima de lo que dice la ley o lo que diga la Constitución de la República? El órgano oficial de comunicación de las decisiones de esa entidad es el boletín, es la gaceta del Tribunal Electoral. Sí. Y esas decisiones que aparecen en el boletín electoral no será la primera vez que son echadas abajo porque existen recursos legales que permiten que así sea. Bueno, ahora hay que ir precisamente a esos recursos legales, como lo ha dicho el Tribunal Electoral, primera instancia, segunda instancia, y todas las partes y todas las personas. Mire, ya acabo de ver que un abogado apellido Lombana, no sé si es familia del candidato o no, presentó una moción o una solicitud a la Fiscalía Electoral, eso es lo que vi publicado en las redes, para que se declare la inhabilidad del candidato Ricardo Martinelli. Eso se acaba de presentar en la mañana de hoy
sé que el apellido del abogado es Lombana, no recuerdo el nombre, pero fíjese que hace 3 meses, cuando se quiso impulsar la consulta popular de la minería, los magistrados del Tribunal Electoral dijeron que, hago cita, este proceso afectaría al plan que tiene establecido para las elecciones generales el Tribunal Electoral. Estamos concentrados en las elecciones 2024, citado de lo que copié de la declaración de los magistrados que fueron a la asamblea cuando se quiso hacer precisamente una consulta. Porque eso era potestativo, colega. Esa no Claro. era una consulta popular que había obligatoriamente que llevar a cabo, como en cambio lo hubiera sido algo que hubiera tenido que ver con el canal o que hubiera tenido que ver con modificaciones a la Constitución de la República en una consulta mediante referéndum. Pero esto no era eso, esto era consultar la opinión pública para ver si estaba de acuerdo con un proyecto minero que ya tuvo su proceso y ya está concluido. ¿Saben lo rico de Correcto. esta conversación? Es que tenemos dos posturas que elegantemente han discutido una realidad. Y tratando de suavizar un poco el ambiente, dicen que juntas dos abogados y tienes 3 opiniones. Yo quería que la gente saliera después de esta media hora clarita de si podía correr o no podía correr el señor Martinelli. Y parece que esas dos posturas siguen sosteniendo sus teorías. ¿Qué va a pasar? ¿De quién depende? ¿Quién tiene la última palabra en esto para terminar cada uno? Señor Citón. Sí, el Tribunal Electoral, al recibir cualquier tipo de solicitud para inhabilidad de parte de la Fiscalía Electoral, tiene que seguir un trámite para los procesos sumarios, que eso sí está establecido dentro del Código Electoral, y ¿Trámite de cuánto tiempo? correrle traslado, tiene que correrle traslado a la parte, en este caso, Ricardo Martinelli, el Partido Cambio Democrático que lo postula y el Partido Alianza. Tienen que correrle traslado para que cada uno de ellos designe abogado, tome participación de la solicitud que se está haciendo o de las solicitudes, porque ya vemos que hay hoy una persona que no sé si lo hace en nombre de un partido político o lo hace como miembro de la sociedad o como ciudadano. ¿Cuánto tiempo tiene para pasar todas estas dos etapas que usted señala? No hay tiempo establecido dentro de la ley del Código Electoral. Simplemente establece los términos para los efectos de los traslados y se hace una audiencia pública. Recordemos que esto se dirime en una audiencia pública ante el juez administrativo electoral y lo mismo ocurre en segunda instancia. Pero recordemos de que ahí lo que está establecido es un proceso común. No hay una causal como tal establecida, pero eso es materia que se va a discutir dentro de esos procesos, por supuesto. Eso es Señor parte de la Márquez Amado, argumentación. permítame, señor Mire, Márquez Amado. cuando la causal de inhabilidad ya está presente en el momento de admisión de la postulación, el procedimiento a seguir es exactamente el que indica mi colega, el licenciado Citón. Pero cuando esa causal es sobreviniente, no hay que seguir ese proceso si ya está plenamente establecida. Y en materia constitucional y legal, esa causal se establece en el momento en que un tribunal competente, mediante sentencia ejecutoriada, condena a cualquier ciudadano de la República a 5 años o más de prisión por delito doloso. Este es un delito doloso. O sea, lo que está planteando el colega es que Ricardo Martinelli sea declarado inhábil sin ser escuchado. Esa es su interpretación, licenciado. Él ha tenido 10 años de estar siendo escuchado y 10 años, o 9, u 8, o 7, o 6, de estar además encontrando fórmulas para eludir ser escuchado. No, nosotros hemos tenido 10 años en donde nos hemos encontrado no con procesos, sino con linchamientos. Y digo linchamientos porque cuando yo voy a una audiencia, la parte contraria, llámese querellante o fiscalía, me ofrece las pruebas para que yo pueda refutarlas en juicio. Pero resulta ser que a todos los procesos que nosotros hemos acudido en nombre de Ricardo Martinelli, no se permite el contradictorio. Eso fue lo que pasó con el caso Licenciado, esos procesos a los que usted se refiere
Si comenzaron hace 8 años o 9 años, comenzaron cuando en la Corte Suprema había 5 magistrados de la Corte Suprema designados por Ricardo Martinelli. Y esos eran los jueces que decidían, eran subalternos de esos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados son amigos de la silla. Bueno, entonces usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho entonces. No, pero Ricardo Martinelli ya no tenía la silla. Ya no tenía la silla. Mire, el último magistrado designado por el señor Ricardo Martinelli concluyó su periodo en este gobierno. Pero ellos son amigos. Todavía me quedo ellos con son amigos de que está en la silla. Todavía me quedo con la pregunta inicial porque podríamos también ponernos a repasar los procesos y encontrar esas cosas que nos hacen dudar tanto de nuestra justicia, que quisiéramos que fuera mejor de lo que hay. Por eso nuestra justicia tiene que fortalecerse. Inicial. Me quedo con la pregunta inicial. Todavía no sé, no logro leer si va a correr o no va a correr el señor Martinelli. No lo tengo claro. Ricardo Martinelli, hasta que una justicia electoral llegase a decir lo contrario, legal, constitucionalmente, y al día de hoy, a esta hora, Ricardo Martinelli es el candidato del partido Realizando Metas y del partido Alianza a la presidencia de la República, elecciones 5 de mayo del 24. Pero me quedo con esta última reflexión. ¿Por qué siempre he dicho que en Panamá no hay independencia judicial? Nunca ha existido independencia judicial, nunca, nunca. Mira que lo digo, nunca. Porque resulta ser que el pilar fundamental para que exista independencia judicial es de que exista una persona que ocupe el cargo mediante un concurso de oposición a mérito. Yo me gané esa posición, yo soy juez de la República, no puedo ser removido de allí o no puedo ser asustado con una llamada telefónica que me diga o haces esto o te voto. Entonces, Panamá, sus fiscales y sus jueces son puestos de a dedo, son ascendidos de a dedo y son removidos de a dedo. Esa es la triste realidad que tenemos, porque no existe un consejo de la judicatura. Y como no existe un consejo de la judicatura, aquí obviamente hay que ponerse también en la situación de los jueces y fiscales. Ellos tienen hijos, tienen hipotecas, tienen casa. Obviamente habrá personas que son la excepción que dirán, ¿sabes qué? Yo no voy a desgraciarme en una vida de una persona simplemente porque yo tengo mis obligaciones, porque también esa persona es padre, es madre, etcétera. Y tiene hijos. Señor Márquez Amado. Mire, el artículo 143 de la Constitución Política establece cuáles son las funciones privativas del Tribunal Electoral. Y esas funciones no recogen, sino que el Tribunal Electoral aplique las normas electorales que deben regir nuestros procesos electorales. Entre ellos, aprobar las postulaciones que se hagan, hoy probarlas. Si hay una postulación que no reúne las condiciones de habilidad para ser admitida, eso es lo que debió haber hecho el Tribunal Electoral, y si esa condición no existía en aquel momento, en el momento en que se materializó, corresponde que se haga. Bueno, lo siento a nuestros oyentes. Yo quería que saliéramos hoy con la película clara. Si hay una postulación que no reúne las condiciones de habilidad para ser admitida, eso es lo que debió haber hecho el Tribunal Electoral, y si esa condición no existía en aquel momento, en el momento en que se materializó, corresponde que se haga. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Seguiremos evaluando lo que está sucediendo con nuestro sistema jurídico, pero también vamos a ver qué pasa con nuestras elecciones. Ya la campaña arrancó y esta indefinición, que le guste a unos, estén a favor, otros en contra, hay que tener claro, esta indefinición hace que todavía la gente no tenga definido exactamente por quién votar, porque no cabe duda que todos los candidatos estaban esperando que se decidiera si Martinelli corría o no. Vamos a seguir observando muy de cerca lo que pasa en nuestro sistema jurídico y en el Tribunal Electoral. Vamos a analizar, sentarnos a analizar juntos también. Voy a volver a escuchar esta conversación, a ver con qué me quedo. Pero sí, estemos vigilantes porque
sí tenemos que cuidar nuestra democracia. Y uno de los grandes pilares de la democracia está ahora mismo, como terminó esta entrevista, en dudas. La justicia y los procesos electorales. Cuidemos esas dos cosas, porque tenemos un país que tiene que durar mientras haya panameños sobre esta tierra. Y tenemos que hacerlo lo mejor posible. No Y nos mejorar alcanzó lo que se tiempo. pueda mejorar. Claro que sí, Pisco. Sí, señor Márquez Amado, claro que sí. Tenemos mucho que mejorar y la próxima reunión la vamos a hacer para conversar sobre eso que hay que mejorar. ¿Le parece? Conforme. Me encanta. No nos quedó tiempo para hablar de las elecciones en El Salvador, con lo cual a nuestro invitado que teníamos en la línea hoy le pedimos que conversáramos mañana porque de El Salvador tenemos mucho que analizar. Por si acaso nos toca algo de eso, por si acaso. Hay coincidencias que vale la pena debatir y conversar. Muchísimas gracias a ambos, al señor Citón y al señor Márquez Amado. A ustedes muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar en esta primera aventura formal de 30 minutos con Lucy Molinar. Hasta luego. Muchas gracias. Regresa a los medios. La periodista con la más alta sintonía en Panamá. Arca Media en Directo presenta de 12 a 12:30 mediodía. 30